necesario hacer consultas a la base de datos. ¿Me confirman, por favor, si tienen acceso a la pantalla compartida? Sí. Bien, únicamente para contextualizar un poquito. Lo que era el lenguaje SQL. ¿Sí? Decíamos que SQL es el lenguaje estructurado de consultas que me permite hacer cualquier tipo de acción en la base de datos. Desde la creación de la base de datos hasta toda la gestión de la base de datos. Y que SQL es un lenguaje que viene empotrado o embebido en todo sistema de gestión. ¿Sí? Decíamos que SQL se divide en tres tipos de sentencias. Las sentencias de definición de datos o Data Definition Language, cuyo acrónimo es sentencias DDL. Son sentencias de definición de datos. Si es que alguien quiere grabar la clase, por favor me lo dicen para darle permiso de grabar. ¿Alguien quiere de pronto tener acceso a grabar la clase? Bien, si no es así, entonces continuamos. Les decía, las sentencias DDL son sentencias de definición de datos que están formadas básicamente por tres comandos. Y decíamos que era la sentencia create, o create table. Como su nombre lo indica, me sirve para crear tablas. La sentencia alter table, como su nombre lo indica, para alterar tablas. Y drop table me sirve para eliminar tablas. Si nos fijamos, todos trabajan sobre la estructura física de la tabla. La creación de la tabla, es decir, el esquema como usted va a generar la tabla. Decíamos que la sentencia alter table me permite adicionar campos o también me permite eliminar campos. ¿Sí? Por ejemplo, si es que yo le puse un campo extra, digamos, del correo del estudiante y eso no es importante, puedo eliminarlo. O de pronto si quiero adicionar un campo que no puse al crear la tabla, puedo alterar la tabla y adicionarlo. O también me permite modificar campos. Es decir, cuando usted, por ejemplo, quiere alterar una tabla para una cadena de caracteres, que era de 10, hacerle de 15, lo puede hacer. En el nombre usted puso, por ejemplo, char de 12, y hay un nombre muy largo, y requiere char de 15, usted lo puede modificar. ¿De acuerdo? Y drop table, como su nombre lo indica, nos permite eliminar las tablas. Las tablas se eliminarán siempre y cuando no tengan tablas hijas o no rompan la integridad referencial de la base de datos. ¿Sí? Habíamos hecho ejercicios de las sentencias DDL, habíamos creado tablas, alterado, borrado, incluso ustedes tuvieron un deber en donde tenían que crear 3 bases de datos, y las bases de datos del deber, en donde ustedes tenían que crear varias tablas y generar las relaciones, todo por SQL. ¿Sí? Luego vimos las siguientes, que eran las sentencias DML. Las sentencias DML son las sentencias de manipulación de datos. Y decíamos, al contrario de las sentencias DDL, que trabajan sobre la estructura física, las sentencias DML van a trabajar sobre las filas de la base de datos. ¿Sí? Estas operan sobre las filas de la base de datos. Y teníamos 3 sentencias DML. La sentencia insert, en algunos libros le ponen inserinto, que sirve como su nombre lo indica para insertar una nueva fila. Ustedes también practicaron esta sentencia. La sentencia update, que sirve para actualizar un dato de una fila o de varias filas. Y la sentencia delete, que me sirve para borrar una fila. ¿Sí? El día de hoy vamos a trabajar sobre estas 2 sentencias. Y el día de mañana ya vamos a trabajar sobre la sentencia select. Para eso, el día de hoy vamos a crear la siguiente base de datos. Yo les voy a poner aquí el esquema y la vamos a crear. ¿De acuerdo? Ejercicio. Vamos a crear la siguiente base de datos.
Voy a tener la tabla de departamentos que vendrá de una entidad departamentos, en donde voy a tener el código del departamento, el nombre del departamento, una ubicación del departamento o piso de ubicación del departamento y una descripción del departamento. Y voy a generar una relación simple de uno a muchos con una tabla de empleados. Del empleado voy a conocer varios campos, ¿no? Cédula del empleado, nombre del empleado, apellido, dirección, teléfono del empleado, cargo, sueldo del empleado, correo del empleado, comisión del empleado, fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la empresa, cantidad de cargas familiares del empleado, supervisor del empleado, que será una recursiva, y por último, código del departamento al que pertenece. Y es clarísimo que la relación que vamos a hacer es una relación de 1 a muchos. ¿Por qué? La clave primaria del lado 1 está en el lado muchos. La relación es de 1 a muchos. Un departamento tiene muchos empleados. ¿De acuerdo? Bien, entonces en este momento vamos a generar esa base de datos. Primero vamos a conectarnos al Oracle para poder crear el contenedor. Como ya lo hicimos, ustedes también lo hicieron en el deber. Nos conectamos como System. Y voy a crear el contenedor. Y lo voy a llamar empresa UTA. ¿Sí? Empresa UTA. Ese va a ser el nombre. La contraseña. Será empresa 123. Con eso estoy creando nada más el contenedor. ¿De acuerdo? Voy a otorgar los privilegios. Run Connect. Source. Unlimited Table Space. A empresa UTA, es decir, le doy los permisos para que este contenedor se puedan conectar, pueda acceder a recursos del sistema y también pueda tener espacio ilimitado en las tablas. Una vez hecho eso, me desconecto de System, es decir, le digo gracias al usuario System por haberme creado este contenedor. Me conecto como el contenedor y procedo a crear las tablas. ¿De acuerdo? Eso es lo que ustedes ya lo saben hacer. Vamos a crear las tablas. Table departamentos. Y vamos por favor a crear el esquema de la tabla. Asimismo, si es necesario, le hacemos un check o algo o lo que necesitemos para algún dominio. ¿Sí? Voy a tener el código del departamento de tipo varchar de 5, clave primaria. El nombre del departamento va a ser un varchar de 20, obligatorio.
El piso de ubicación del departamento va a ser un tipo number de 1. Digamos que el edificio tiene 5 pisos. Cheque que el piso de ubicación del departamento sea mayor o igual a 1 y que el piso de ubicación del departamento sea menor o igual a 5. Son 5 pisos. Y la descripción del departamento, que no va a ser obligatoria, va a ser un varchar de 20, pero como les decía, no es obligatorio. ¿Sí? Está creada nuestra primera tabla de departamentos. Vamos ahora a crear la tabla de empleados. Esta tabla sí es bastante extensa porque tiene prácticamente, se está enfocando a la realidad y tiene lo que debería tener más o menos una tabla de empleados. ¿Sí? Voy a poner entonces, crear la tabla empleados. Asimismo voy a tener cédula del empleado, varchar de 10, clave primaria. Nombre del empleado, varchar de 12, obligatorio. Apellido del empleado, varchar de 12 también obligatorio. Dirección del empleado, varchar de 15, también obligatorio, debe tener dirección. Teléfono del empleado, varchar de 10. Digamos que no es obligatorio el teléfono. Cargo del empleado, varchar de 10 también. Aquí pudiera poner un check de pronto de los posibles cargos que hay en la empresa, por ejemplo, contador, gerente, secretaria, conserje, analista, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? También si usted quiere cuidar la integridad, pudiera poner un check dentro de esta base. ¿De acuerdo? Voy a ponerle simplemente que sea obligatorio. ¿De acuerdo? Ahora, si es que usted ya en la vida profesional ve que va a tener datos sucios, usted hace el check. ¿De acuerdo? Pero para eso tendría que ver todos los posibles cargos en la empresa. Tendría que poner cheque, bueno, primero obligatorio también, ¿no? Y que en el momento en que usted ya hace el check, ya se vuelve obligatorio. Cheque que el cargo del empleado esté en uno de estos valores. ¿Sí? Gerente, no voy a decir que le pongan gerente con J, por ejemplo. Secretaria, de pronto le ponen con, empiezan con C, no sé, pueden cometer cualquier tipo de error. Y ojo, ustedes deben grabarse eso, ¿no? Cualquier error que comete el usuario no es culpa del usuario, es culpa del programador, porque él le dejó la posibilidad de que él cometa el error. ¿De acuerdo? Secretaria, podemos hablar de que sea también un contador. Un conserje. Un vendedor. En general, los tipos de cargos que existan, usted deberá ponerlos ahí. ¿Sí? Cargo, sueldo del empleado. Asimismo voy a decir el sueldo es un numérico. 7,2. Ya sabemos qué significa. 7 dígitos. En total, 2 decimales, un punto decimal, me quedan 4 enteros. ¿Sí? Aquí también voy a hacer un check. Cheque
que el sueldo del empleado sea mayor o igual a 500 y que el sueldo del empleado sea menor o igual a 3000. ¿Sí? Correo del empleado. Esto es simplemente es un varchar de 20 obligatorio. ¿Sí? Usted dirá, pero bueno, ¿cómo me aseguro que hay un correo válido? Usted debería hacer ya lo vamos a hacer más adelante cuando veamos triggers y algunas validaciones, que en el correo haya en alguna parte un signo arroba. En alguna parte, pero que no sea ni al final ni al inicio, sino tiene que tener caracteres antes y caracteres después. ¿De acuerdo? Es una de las formas de validar un correo. ¿Sí? Tendría correo del empleado, comisión del empleado. Y digamos que la comisión va a ser un number 5,2. Es decir, 5 en total, 2 decimales, un punto flotante y 2 enteros. Lo máximo que yo puedo poner con esta comisión es 99.99. ¿De acuerdo? Que digamos que mi regla de validación sea que la comisión del empleado pueda ser desde 0 hasta $100 o hasta $99. ¿Sí? Menor que 100. ¿De acuerdo? Es decir, hasta 99,99 según mi tipo de dato también. Fecha de nacimiento del empleado. Tipo de date obligatorio. Ahora lo que usted pudiera aquí hacer es también hacer un check de pronto y chequear que no sea la fecha, por ejemplo, mayor, perdón, al 2002, porque no puede haber empleados menores de edad. Estamos en el 2020. Para que el empleado tenga 18 años debe haber al menos nacido en el 2002. También pudiera usted hacer ese chequeo. ¿Sí? Es decir, usted ya puede ir limpiando datos, porque le pueden poner que el empleado nació, por ejemplo, en el 15 de agosto del 2015. No puede tener un empleado de 5 años. Debe tener al menos 18 años. ¿Sí? La fecha de ingreso del empleado también. ¿Sí? Fecha de ingreso del empleado. Asimismo, tipo de ID obligatorio. ¿De acuerdo? Luego tenemos la cantidad de cargas familiares. ¿Sí? La cantidad de cargas. Que va a ser un number de 1. ¿Por qué? Porque en la empresa le dicen, usted sabe que aquí no se permiten personas que tengan más de 4 hijos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Se me ocurre, es igual, es una validación. Usted no puede trabajar en una empresa, por ejemplo, si tiene 6, 7 hijos, se me ocurre. ¿Sí? Usted tendrá que hacer un check y decir que la cantidad de cargas sean mayores o iguales a 1. No, sean mayores o iguales a 0, porque usted puede no tener cargas. ¿Sí? Y que la cantidad de cargas sean menores o iguales a 4. ¿Sí? Luego tenemos el supervisor y el código del departamento al que pertenece. ¿Sí? El supervisor del empleado, que sabemos que por recursiva debe ser otro empleado.
entonces debe estar referenciado a la tabla empleados. ¿Sí? Al campo cédula del empleado. ¿El supervisor puede ser nulo? Sí, ya habíamos analizado por qué. Y por último, el código del departamento al que pertenece el empleado. Si debe pertenecer a un departamento, entonces es obligatorio. No me hace falta poner el tipo de dato. Al referenciar se va a heredar el tipo de dato. Referenciado a la tabla departamentos en el campo código del departamento. ¿Sí? Vamos creando por favor esa base de datos para poder hacer las sentencias DML. Voy a crear entonces la base en el Oracle utilizando este código, obviamente. Bien, como podrán ver, el código se ejecuta sin ningún problema. Tenemos las dos tablas creadas. Si hago select asterisco from tab, tengo en mis dos tablas la tabla de departamentos y la tabla de empleados. ¿De acuerdo? Por favor, hagamos la práctica. Vamos a tomarnos 5 minutos para hacer la práctica, por favor. Para crear las tablas.
Bien. Vamos a continuar entonces, por favor. Vamos a ingresar datos, unos pocos datos nada más. Vamos a la carga de datos. Sabemos que la carga de datos se hace con inserinto. Usted incluso si es que tenemos en claro que si usted se olvidó por ahí de hacer alguna inserción en un campo, qué sé yo, la tabla de empleados debería tener además del sexo del empleado. Usted ya debería hacer un alter table, ¿sí? O de pronto quiere eliminar por ahí, tiene además la comisión del empleado, tendría que hacer un alter table, drop column y borrar la columna. Por el momento vamos entonces a insertar datos, ¿no? Insertar en la tabla. Primero departamentos, por integral referencial. Y voy a ingresar 3 departamentos. Voy a llamar al 1D01, departamento de ventas. Piso de ubicación, voy a ponerle en el 4º piso. Y descripción voy a ponerle nula. No tengo ninguna descripción. ¿De acuerdo? Por él dicen, no, ¿sabes qué? Pon la descripción ventas a clientes. Es decir, usted ya tiene la facilidad de poder poner nulo o de poder de pronto poner un valor. ¿Por qué le aceptan nulos? ¿Sí? Voy a poner nulo. Voy a poner otro departamento. Departamento de compras. Está en el 3er piso. Y este departamento es a compras a proveedores, ¿no? Es mi descripción. Pudiera no ponerla también. Departamento de 03. Voy a hacer un departamento, se me ocurre, de compras, ventas, uno de marketing. Está en el 5º piso. Y no tiene descripción. Es nulo. ¿Sí? Voy a pasar estos 3 departamentos. Si estoy seguro de que ya quiero esos datos, hago commit. Ahora voy a insertar en cambio empleados. Y para saber el orden, debo fijarme en la creación de la tabla o a su vez describir, hacer un describe de la tabla para saber el orden y los tipos de datos. Entonces los valores que voy a poner una cédula únicamente 4 dígitos, sé que es un dato sucio, pero es más por asunto de tiempo. Nombre. Dirección. Le pongo FICOA. Teléfono. El teléfono no es obligatorio, sin embargo lo voy a poner. Cargo. Mi señora es secretaria. Sueldo, gana $700. Correo, ana@yahoo.es. Comisión, la comisión está entre 0 y 99. Voy a ponerle una comisión de $60.
fecha de nacimiento. Aquí yo tengo que hacer una inserción específica, haciendo notar el formato en el que voy a ingresar. Nació el 09 del 11 del 2000, por ejemplo. ¿Sí? Tiene 20 años, que es más de 18, puede trabajar en formato día, mes, año. ¿Sí? Fecha de nacimiento, fecha de ingreso. Asimismo el to date de el 15 de febrero del 2020. ¿Sí? En formato día, mes, año. Cantidad de cargas. Tiene una carga, un hijo. Supervisor. No tiene supervisor. Y departamento al que pertenece, departamento D01. Vamos a insertar entonces este dato, por favor. Con ese mismo sentido vamos a ingresar varios empleados más. Voy a ingresar un segundo empleado. Un segundo empleado que será el 1802. Jorge. Mera. Teléfonos. Él es gerente. Gana 2,700. Es su correo. Tiene una comisión de $80. Fecha de nacimiento en 1980. Fecha de ingreso en el 2000. Tiene 3 cargas. Él es el gerente, el supervisor y pertenece al departamento de cero. Voy a insertar otro empleado más.
dirección voy a ponerle Samba. El teléfono cualesquiera. Él es vendedor. Un sueldo de 1,500. Correo es acá. Una comisión de $70. Vamos a decir 15 de octubre de 1990. Y entró el 12 de febrero del 2009. Tiene una carga. Y el supervisor es del 1802. Con esos 3 datos vamos a trabajar, por favor. Ingresemos esos datos. Vamos a cargar esos 3 datos y vamos a hacer las sentencias, por favor. Bien. Una vez que ya tengamos los datos, por favor, hacemos un select a la base de datos. Y comprobamos los datos, ¿no? Deberíamos estar así. Tenemos el departamento de ventas, de compras y de marketing. Y tenemos solamente empleados en el departamento de ventas. ¿De acuerdo? 3 empleados. Ya vamos a ir cargando muchos más datos. Bien, vamos a trabajar en este momento sobre la sentencia update. Sentencia update. Bien, decíamos que las sentencias DML son las sentencias insert, update y delete. Ya vimos la sentencia insert, lo estamos viendo, cómo usted puede insertar datos. Vamos con la sentencia update. ¿Qué significa update? Actualizar. ¿Sí? Esta sentencia sirve para actualizar una o más filas de una tabla. Usted puede actualizar una o más filas. Se actualizarán las filas que cumplan la condición indicada en la sección where. ¿Cuál es la sintaxis de esta sentencia update? La sintaxis es
update y el nombre de la tabla. Actualizar una tabla. Set una columna que usted quiera actualizar, por ejemplo, el sueldo. Columna 1 hacia un nuevo valor. ¿Sí? Eso es lo único obligatorio, que haya una columna. Pudiera haber más. O una columna 2 a un nuevo valor. Hasta una columna n y también tomará un nuevo valor. Esto, ¿a qué columnas se van a actualizar? A las columnas en las que se cumpla una condición o condiciones. Con esa sintaxis de la sentencia vamos a trabajar. Y les voy a plantear un ejemplo que se vaya enfocando exactamente en la sintaxis. ¿Sí? Fíjense por favor en los datos que tengo en la parte superior. Aquí. Lo que voy a hacer es que se actualicen. Le vamos a subir el sueldo a este señor. A 2.800. Gana 2.700. Quiero subirle a 2.800 el sueldo y la comisión también quiero subirle a 90. ¿A quién? Al empleado 1802. ¿De acuerdo? Entonces, les repito, ¿no? Voy a subir a 2.800 el sueldo y a 90 la comisión. ¿De quién? Del empleado 1802. ¿Sí? Vamos entonces a trabajar con esa redacción. Actualizar a 2.800 el sueldo y a 90 la comisión del empleado con cédula 1802. ¿Sí? Vamos a hacer entonces ese update. Y lo que hago es seguir la sintaxis. Actualizar. ¿Qué tabla voy a actualizar? La tabla empleados. Actualizar la tabla empleados. Set. Set es el conjunto de actualización, es decir, lo que usted va a actualizar. ¿Sí? Columna. ¿Qué columna voy a actualizar? El sueldo del empleado al nuevo valor 90. 2.800, perdón. ¿Sí? Y el sueldo del empleado a 2.800. Pero además ahí mismo quiero actualizar la comisión del empleado al nuevo valor 90. Sí, puedo hacer esto incluso, más ordenado. Actualice el sueldo a 2.800 y la comisión a 90. ¿A quién voy a hacer esa actualización? En donde la cédula del empleado se iguala a 1802. ¿Sí? ¿Cuántos empleados con cédula 1802 existen? Uno solo, porque es clave primaria. Jorge Mera. Entonces, a este señor que ganaba 2.700, con esta sentencia le voy a actualizar a 2.800 y la comisión le voy a actualizar a 90. ¿De acuerdo? Ejecutamos este código. Y lo que usted va a obtener es una fila actualizada. Veamos. Si hago un select asterisco from empleados,
el señor 1802 ya no gana 2.700 como tenía aquí. Tenía 2.700. Ahora ya le subimos a 2.800 del sueldo y a 90 la comisión. Los otros no se toparon, porque solo él cumple la condición de tener la cédula 1802. ¿De acuerdo? En ese caso estoy actualizando una sola fila porque es una sola la persona que cumple con esa condición. Usted ya verifica esto y si está seguro del cambio pone commit. Y guardamos los cambios. Todo lo que son sentencias DML, insert, update y delete necesitan ser validados con commit. Eso no se vayan a olvidar, por favor. ¿Alguna pregunta? Inge, y en el caso de actualizar una fecha sería tu date con el escribiendo Exactamente. tu date, eso. Exactamente. Tal como usted ingresa el formato. Si se fija que usted le actualizó el sueldo sin poner apóstrofes, porque ese es el tipo de dato. Es numérico. Si yo actualizo, por ejemplo, una dirección, ya la actualizaré con apóstrofes. Y si actualizo una fecha, debo actualizarle con el formato de toDate. ¿Sí? Voy a hacer una siguiente actualización. Aquí actualicé una sola fila, fíjense. Pero ahora voy a actualizar, por ejemplo, déjenme ver. Ya. Voy a actualizar a los que ganen menos de 2.000, que son dos personas, el de 1.500 y el de 700. A los que ganen menos de 2.000, les voy a actualizar la comisión a $99. ¿Ya? Veamos. Actualizar a 99 la comisión de los empleados cuyo sueldo sea menor a 2.000. ¿Sí? Y ¿saben qué? Los empleados que ganan menos de 2.000 están quejándose que tienen comisiones muy bajas. Bueno, el tope de la comisión es 99. Entonces voy a actualizarle a 99. ¿De acuerdo? ¿A quiénes? A todos los que ganen menos de 2.000. Pueden ser 1, 2, 3, 4, N empleados. Entonces hacemos la sentencia. Aquí diremos update. Actualice la tabla empleados. Set. Comisión del empleado ahora sea $99. Me pide actualizar solo un campo. En el ejemplo anterior me pide actualizar dos. Ahora me está pidiendo que actualice solo un campo. ¿Sí? Comisión igual a 99. ¿En dónde? En donde el sueldo del empleado sea menor a 2.000. Aquí fíjense, ya no digo en donde la cédula sea tal, no. En donde el sueldo sea menor a 2.000. Si es que vamos a la base, diremos menos de 2.000 ganan tales y tales empleados. A todos ellos se actualizará. Por eso les decía en la definición, actualizar una o más filas. Se actualizarán las filas que cumplan la condición indicada en el where. La condición en el where es ganar menos de 2.000. Póngales una comisión de 99 a todos los que ganen menos de 2.000. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Dos filas actualizadas. Ha habido dos que ganan menos de 2.000. Veamos. Fíjense, ahí tenemos. Ahora ya ganan 99 de comisión. ¿Quiénes? Los que tienen un sueldo menor a 2.000. En este caso 1.500 es menor a 2.000, subió el sueldo, subió la comisión. Y 700 es menor a 2.000, subió la comisión. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta?
Seguimos entonces. Siguiente ejercicio. Actualizar. Permítanme ver la base un momentito. Vamos a subirle el sueldo a todos los empleados del departamento D01. ¿Sí? Actualizar a 2.222. El sueldo de todos los empleados del departamento D01. Es decir, quiero que todos los que pertenecen al departamento D01 suban de sueldo. ¿Sí? Actualice la tabla empleados. El conjunto de campos del siguiente. Voy a actualizar el sueldo del empleado para que sea ahora 2.222. ¿A quiénes? En donde el código del departamento al que pertenece sea el D01. ¿Sí? Fijaránse, por favor, no la harán con mí todavía. Esta parte quiero explicarles también. Y llega un memorándum, ¿no? Que dice, bueno, hay que actualizarles a 2.222 a los empleados del departamento D01. Y usted como empleado de sistemas dice, bueno, chévere, voy a actualizarles. Coge, viene acá. Y manda la sentencia. 3 filas actualizadas. Han sido 3 empleados del departamento D01. Y dice, sí, ¿sabe qué? Todos van a ganar 2.222. Cuando el rato llega otro memorándum. Y dice, ¿sabe qué? Esa orden anterior ya no la haga. Es decir, no actualice. ¿De acuerdo? ¿Cómo deshago todo ese cambio? Si digamos que no cambié solamente 3, cambié 300 filas. ¿Cómo deshago el cambio? Utilizando rollback. ¿Sí? ¿Qué hace rollback? Deshace los cambios. En teoría, aquí ya todos estaban ganando 2.222. Fíjense, por favor. Ya todos estaban actualizados, pero no hice commit. ¿Sí? Hago rollback. ¿Qué hace el rollback? Vuelve al estado anterior hasta donde fue el último commit. ¿De acuerdo? Veamos qué pasaba aquí. Fíjese, ya se quedaron otra vez en 700, 2.800 y 1.500. Ojo, y fíjense lo interesante de esto. Yo no le hice commit en el anterior cuando dije súbales a 99. Fíjense una cosa, por favor, esto es interesante, ¿no? Yo hice mi último commit, está aquí. Luego de que se le subió el sueldo a este señor a 2.800 y a 90 la comisión. Ahí mandé a la base de datos. Ahí está mi commit, mi último commit. Ahí mandé a la base de datos. Es decir, ahí hice permanentes los cambios. ¿De acuerdo? Y de ahí actualicé a 99 y en la base de datos aparentemente ya ganaban 99 estos dos señores. Estaba todo perfecto. Y de ahí, pero no hice commit. Y de ahí le hice lo de 2.222, pero luego le hago un rollback. Este rollback.
el rollback quita todas las DML hasta el último commit. ¿Sí? Es decir, el rollback funcionó hasta aquí. Por eso fíjense cómo se quedaron los datos. No subió a 99 estos señores. Porque el rollback lo que hizo es deshace todas las DML, insert, update o delete, hasta el último commit. ¿De acuerdo? Vamos a poner entonces esto. Rollback deshace todos los cambios realizados por sentencias DML. ¿Sí? ¿Cuáles son las DML? Insert, update o delete. Deshace esos cambios hasta dónde? Hasta encontrar el último commit. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Inge, ¿y el rollback si se insertaron, por ejemplo, registros en una tabla y luego en una tabla hija que necesita de ese registro? Si se hace rollback, ¿también se eliminan esos registros insertados o Se eliminan los registros insertados hasta el último commit. Si usted no hizo commit, eso se elimina. Usted puede, por ejemplo, pasarse ingresando datos toda la tarde en tablas madre, tablas de hijas, tablas intermedias. Ingresa un montón de datos. ¿Sí? Y no hace commit. Y por ahí de pronto se equivoca o le hacen rollback. Se pierde todo. No existe un rollback de un rollback. Usted hizo rollback y se pierde todo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Y Bien. entonces si ya hacemos del commit, entonces quería otra vez actualizar los datos, ¿cierto? Si usted hacía commit, ¿qué me decía, por favor? Entonces, quería otra vez actualizar los datos. Ahora sí le toca. Claro. Hacer esta sentencia de aquí le tocaría. Porque esta se fue en el rollback. Entonces me tocaría hacer esta sentencia y hacer un commit para que se quede esa sentencia. Por eso, esa es la utilidad del commit y el rollback, fíjense, ¿no? Aquí se hago commit. Aquí sí ya no hay rollback que sirva. Si hago un rollback, no hago nada, porque ya hice un commit. ¿De acuerdo? Si hago aquí, por ejemplo, un select de empleados y está en 99 y hago un rollback, no va a pasar nada porque el último commit está aquí. El rollback es lo que va es comiendo las o deshaciendo las DMLs hasta el último commit. Seguimos. Siguiente ejemplo. Actualizar. ¿Sí? Se acerca un empleado a usted y le dice, vea, usted me ha puesto la fecha de nacimiento tal, y no es esa. Me ha puesto en 1990 y yo nací en el 95. ¿Sí? Entonces le pide actualizar la fecha de nacimiento del empleado 1802 a la nueva fecha 15 del 12 de 1982, por ejemplo. ¿Sí? Usted ahí tiene que hacer un update, pero aquí, por favor, igual usted no le va a dar la base de datos o las tablas a la persona, ¿no? Sino que todo se hace por formularios. Actualizar y aparece un cuadrito y ahí actualiza y manda a la base de datos. Y en la base de datos internamente se hace un update. ¿Sí? Actualice la tabla empleados. Set. Fecha de nacimiento del empleado. Tome el valor del to date. Del 15.
del 12 de 1982 en formato día, mes, año. ¿Sí? Estoy mandando la nueva fecha. En donde la cédula del empleado sea 1802. Es decir, solamente a uno voy a actualizarle. ¿A quién? Al 1802. Porque solamente hay un 1802. Pero aquí también puede darse una anomalía. Usted pone aquí 1805. Y no existe el 1805. Ahí le va a salir 0 filas actualizadas. Intentémoslo. Esa es una anomalía, en cambio, no. Porque usted está mandando actualizar a un dato que no existe. ¿Sí? 0 filas actualizadas. ¿Por qué? Porque no encontré el 1805. ¿Sí? Pero si le mandaba 1802, ahí sí me iba a actualizar uno. Una fila actualizada. Si usted está seguro, hace un commit. Fíjense, el 1802 se actualizó ya. Al 18 del 12 de 1982. ¿Qué es lo que mandamos? 18 de diciembre. ¿De acuerdo? Pero aquí también usted puede cometer errores, ¿no? Usted puede mandar a actualizar, por ejemplo, a un departamento que no exista. Y eso es error de integridad referencial. Por ejemplo, voy a poner aquí, ¿no? Error controlado por la integridad referencial. Actualizar. Al empleado. Cédula 1803. Para que pertenezca al departamento D09, por ejemplo. Yo sé que solamente existe el D01, el D02 y el D03. Y si quiero mandarle al empleado al D09, sería como que usted está tranquilamente bien matriculado en cuarto semestre y le hacen un update y le quieren matricular a usted en el semestre número 15. Y ese semestre no existe. Ahí están tratando de cometer una anomalía de actualización cuando le quieren a usted por integridad referencial obligarle, romper la integridad referencial y ponerle un semestre que no existe. Aquí haremos entonces un update. Actualice la tabla empleados. Set. Póngale el código del departamento al que pertenece, que sea el D09, que no existe. ¿A quién? Al empleado con cédula 1803. ¿Sí? Quiero mandarle a este señor a un departamento que no existe. Ahí entonces la integridad referencial me va a decir no se puede actualizar a un departamento que no existe. Usted está tratando de cometer una anomalía de actualización. Code de Pérez aquí, ¿no? Pero no es el error que buscaba. Ahí está. Error de integridad. Clave principal no encontrada. O sea, no existe el D09 en la tabla de departamentos. ¿Alguna pregunta? Bien. Cuando les di la sintaxis les decía que la sección where no es obligatoria, es opcional. Entonces,
¿Qué pasa si yo omito la condición? Si se omite la condición where, se actualizan todas las filas de la tabla. ¿Sí? Si se omite la condición de where, se actualizarán todas las filas de la tabla. Por ejemplo, actualizar a todos los empleados con una comisión de $88.50. ¿Sí? A todos. Entonces, ¿qué hacemos? Update empleados. Set. Comisión del empleado. Igual a 88.50. Nada más. Y no pongo un where. Porque no quiero que se actualice alguno específico que cumpla una condición, sino que se actualicen todos. Entonces, omito el where. Al omitir el where, se actualizan todas las filas. Todos van a pasar a tener una comisión de 88.50. Si se fijan, por favor, voy a obtener 3 filas actualizadas. Ahora todos ganan 88.50 como comisión. Si usted está seguro de eso, manda un commit. Si no, le manda un rollback. Y el rollback va a subir comiéndose las DMLs hasta el último commit. Preguntas. Bien, hasta ahí entonces la sentencia update. Vamos a pasar a la siguiente, que será la sentencia delete. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que hace la sentencia delete? Su nombre lo indica. Sirve para eliminar la o las filas que cumplan con una condición. ¿Sí? Sirve para eliminar las filas que cumplan con una condición. ¿De acuerdo? Sintaxis. La sintaxis es delete from, aunque ya muchos de SGBDs ya no utilizan este from, incluso el mismo Oracle, pero en cambio si usted hace esto sin el from en el access, de pronto no le funciona. ¿Sí? Delete from, nombre de la tabla. Ver, ¿en dónde se cumple una condición o condiciones? ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo aquí? Borrar desde la tabla empleados las filas en donde se cumpla tal condición. ¿Sí? Por ejemplo, aquí por favor no vamos a hacerle commit porque nos vamos a quedar sin base de datos. Vamos a borrar y luego vamos a hacer un rollback que va a subir hasta el último commit comiéndose los delete.
y va a llegar la base de datos del estado original. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner aquí, ejemplo. Eliminar al empleado con cédula 1803. Me va a dejar eliminarle si es que la tabla de empleados no tiene tablas hijas. Por ejemplo, empleados realizan funciones, empleados hacen visitas, etc. Ahí me va a dejar eliminarle. En este caso, como la tabla de empleados no tiene tablas hijas, sí voy a poder eliminarle. Sigo la sintaxis que será borrar desde la tabla empleados. ¿Qué empleados? Los que cumplan la condición de tener la cédula 1803, en donde la cédula del empleado sea igual a 1803. ¿Sí? Si usted hace este, le va a salir una fila suprimida. Ahí lo puede ver entonces. Usted ejecuta, borrar desde la tabla de empleados, en donde el empleado sea 1803, una fila suprimida. Fíjese dónde hice yo el commit último, justo antes de empezar los borrados. Hice el commit. De manera que cuando haga un rollback, el rollback va a subir hasta acá. Y mi base de datos va a estar como antes. Si es que hago un commit ahorita, le elimino totalmente a esta fila, pero eso no quiero hacer. ¿De acuerdo? Si yo veo aquí un select, asterisco from empleados, ya no tengo los 3 empleados que tenía acá. Ya le borré al 1803. Si hago commit, se borró. Si hago rollback, regresó hasta acá. ¿Alguna pregunta? Siguiente. Aquí igual el delete respeta la integridad referencial. Por ejemplo, yo voy a intentar en este momento borrar un departamento que tenga empleados. En este caso el D01 tiene empleados. Voy a tratar de borrarle ese departamento. ¿Sí? Eliminar el departamento D01. Sé que no voy a poder porque tiene tuples o registros de hijos en la tabla empleados. ¿Sí? Borrar desde la tabla departamentos, en donde el código del departamento sea igual a D01. ¿Sí? Vuelvo y repito, sé que si es que intento borrar esto, no voy a poder porque tiene registros de hijos en la tabla de empleados. Aquí lo podemos ver incluso. El 1801 pertenece al D01. 1802 pertenece al D01. Entonces, no me puede dejar borrar. ¿Sí? No me deja porque estaría cometiendo una anomalía de borrado. Estoy borrando un registro padre que tiene registros de hijos. Entonces, eso no se borró. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí? Seguimos entonces.
Así mismo, ¿no? Si se omite el where, usted borra todo, todas las filas de la tabla. Si se omite el where en el delete, se borrarán todas las filas de la tabla. Sí, todos los registros. Usted se olvidó de poner un where y borró todito. Si usted tiene, por ejemplo, una tabla de unos 500 facturas, 5000 facturas, y sin darse cuenta hace esto. Delete from facturas. Y no pone el where. Usted borró toditas las facturas. Y si es que el SGBD tiene un auto commit, se hace el commit automáticamente y usted se fregó. ¿Sí? Entonces, interesante. Si se omite el where, se borran todas las filas. Por ejemplo, si hago delete from empleados, me va a permitir borrar todos los empleados siempre y cuando no haya integridad referencial. ¿De acuerdo? De ahí es que sale un meme también. Voy a ver si les comparto por aquí. No sé si lo pueden ver en la pantalla compartida. Sí, Inge. ¿Sí? Ahora le van a entender un poco ese chiste, ¿no? Dice, cuando envías un delete sin un where, ¿sí? Prácticamente se va a perder toda la información. ¿De acuerdo? Igual, te dije que no hagas un delete sin un where. Si usted hace un delete sin un where, se borra todo, ¿no? Cuando es tu primer día, se te olvida poner el where en el delete from. ¿Sí? De ahí nacen un montón de memes, ¿no? Ahora, hagamos un delete from empleados. Les decía, me va a dejar borrar siempre y cuando no haya integridad referencial. Porque puede que haya integridad referencial a sí misma incluso, con una recursiva. ¿Sí? Ahí está, le borró todo. 2 filas suprimidas. Si hago commit ahorita, me quedo sin datos. Pero voy a hacer un rollback. Y el rollback me va a subir hasta este último commit. Es decir, hasta cuando empecé la práctica de los delete. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahorita no hay mayor problema. Si hiciera un commit, solamente debo volver a cargar los datos que tenía, ¿no? No hay ningún problema. Voy a hacer un rollback. Rollback terminado. ¿Qué pasó en la tabla? La tabla mantiene sus datos originales. Preguntas, por favor. Bien, entonces, en resumen, la clase de hoy. ¿Qué podemos decir en resumen? Que las sentencias DDL, y ustedes deben tenerlas bien claras, son create, alter y drop. ¿Sí? Estas sentencias no son afectadas por commit ni rollback. Estas sentencias al trabajar con la estructura física tienen un auto commit. Usted no puede hacerle rollback, decir, bueno, cree mal esta tabla, rollback. No. Eso no existe. Si usted creó mal una tabla, tiene que hacer drop table y borrar la tabla. ¿De acuerdo? O si quiere aumentar un campo, tiene que hacer alter table, adicionar y adiciona el campo. Si quiere borrar un campo, alter table, drop column y borra el campo o columna. Si quiere modificar, alter table,
nombre de la tabla, modify y modifica la columna. ¿De acuerdo? Las sentencias DML, sentencias de manipulación de datos, son insert, update y delete. Como su nombre lo indica, insert me permite insertar nuevas filas en la tabla. Update me permite actualizar las filas de una tabla, las que cumplan una condición. Y delete me permite eliminar las filas de una tabla, de acuerdo a las que cumplan la condición. Si omito la condición en el update o en el delete, va a trabajar toda la tabla. En el caso del update, omito la condición, se actualizan todas las filas. En el caso del delete, omito la condición, se eliminan todas las filas. ¿De acuerdo? Y solo estas DML, insert, update y delete, son afectadas o son sensibles a commit y a rollback. ¿De acuerdo? Dicho sea de paso, que ya estamos adelantándonos. Las DCL son commit y rollback. ¿Sí? Commit permite, ¿por qué se llaman DCL? Porque permiten controlar cómo se están guardando los datos en la base. ¿Sí? Son las Data Control Language. Son commit y rollback. Y las DQL, o la DQL, que es la sentencia select, esa la vamos a ver completa el día de mañana. ¿De acuerdo? Solamente quiero documentar algo de las DCLs para terminar el día de hoy. DCL. Data Control Language o sentencias de control de datos. ¿Y qué son las DCL? Son sentencias que permiten controlar la validación o el grabado de datos en la base. Y son commit y rollback. ¿Sí? Como les decía, commit hace permanentes los cambios realizados por sentencias DML. O sea, por insert, update y delete. Commit hace permanente esos cambios. ¿Qué es lo que hace rollback? Deshace los cambios realizados por sentencias DML hasta llegar al último commit. ¿Sí? Eso hay que tener, vuelvo y repito, cuidado. Bien, entonces hemos visto las sentencias DDL, las DML y las DCL. El día de mañana vamos a trabajar con las sentencias DQL. ¿Sí? Con la sentencia select. El día de mañana tenemos 3 horas. Yo aspiro, estoy seguro más bien de que en esas 3 horas vamos a ver todas las sentencias DQL y a quedarnos listos para la semana que viene hacer una prueba ya de lo que es SQL, modelos, modelado, modelo conceptual, modelo lógico, tablas, prácticamente todo. ¿Sí? Para el día de mañana necesito, por favor, no puedo trabajar solamente con 3 datos en la tabla. Para el día de mañana, por favor, como deber, van a insertar 5 filas de empleados para cada departamento. 5 empleados para cada departamento.
¿Sí? Tenemos 3 departamentos. El departamento de ventas, el de compras y el de marketing. Si son 5 empleados por cada departamento, tendremos 15 empleados. Con esos 15 empleados ya puedo trabajar mucho mejor haciendo consultas, haciendo visiones de los datos, campos calculados, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, para el día de mañana, ese deber, por favor. Les queda este tiempo libre incluso. Les quedan estos 20 o 25 minutos para que ingresen esos empleados en cada departamento y el día de mañana ya trabajamos con esos datos. ¿Alguna pregunta? Preguntas, por favor. Bien, si no hay preguntas, entonces el día de mañana continuamos con las sentencias de QL. Y la semana que viene ya tenemos una evaluación de todo lo que es diseño y lenguaje. Bien, gracias chicos por su atención. Continuamos el día de mañana. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Y hagan por favor las sentencias de inserción en la base de datos. Gracias chicos. Les voy a subir esto al aula virtual para que lo tengan. Y el día de mañana continuamos. Gracias. Hasta mañana. Gracias, profe. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Lo dije.